momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Siempre es una bendición poderles acompañar iniciando una nueva semana gracias a la misericordia de nuestro Dios. Lunes 28 de noviembre del año 2022, esperando que usted esté gozando de las ricas y abundantes bendiciones que solo a través de Cristo podemos obtener. Gracias a usted que está en sintonía a través de Restauración 1450 AM, enlazados a través de las redes sociales. Gracias a usted que está en sintonía también a través de la fanpage de su servidor, a través de nuestro canal en YouTube y a través de la red social en Twitter. Queremos también recordarle que usted es parte activa del programa. Déjenos su comentario. Queremos también orar por sus necesidades. Estamos para poderle servir en este programa. Mil disculpas, la semana anterior solo estuvimos transmitiendo algunos programas, pero hoy sí, vamos con todo en esta semana para poder edificar su vida a través de la programación que le hace feliz. Recordándole que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nuestros corazones. Así que sin más preámbulo, ¿qué le parece? Si usted reporta su sintonía, nos deja su comentario, porque queremos estar orando a lo largo de toda esta semana por esa petición, y no dudamos que la oración eficaz del justo puede mucho y que a través de esa oración podemos dar cobertura a las múltiples promesas de parte de nuestro Dios. ¿Qué le parece si iniciamos de una vez compartiendo la frase para este día? Y ahora, la frase del día. Compartimos la frase para este día. Gracias por estar con nosotros, a usted que recién nos sintoniza. No envidies al impío su prosperidad. Ten seguridad que en ella no hay felicidad verdadera. Le repito una vez más la frase para este día. No envidies al impío su prosperidad. Ten seguridad de que en ella no hay felicidad verdadera. La felicidad verdadera solo la encontramos a través de Cristo Jesús. Aún la riqueza no nos puede dar esa felicidad tan especial. Es importante que cada uno de nosotros nos mentalicemos en que no está, voy a decirlo, en tener grandes cosas o bienes materiales. Como bien dijo Cristo, no hagan tesoros en la tierra donde el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan. Más bien, hagan tesoros en el cielo, donde podemos encontrar el beneplácito para esa perfecta voluntad. Quiero recordarle entonces la frase para este día. No envidies al impío su prosperidad. Ten seguridad de que en ella no hay felicidad verdadera. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. Gracias por estar con nosotros. Quiero ocupar lo que resta del programa para poder dar cobertura a la enseñanza en esta oportunidad. Así que sin más preámbulo, quiero que oremos para que sea Dios el que nos esté hablando a través del estudio que estamos desarrollando precisamente en Primera de Reyes, capítulo número 18. Recuerde que estamos analizando el estudio de Elías, el profeta de Dios. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo. Gracias por cada persona que en este momento está abriendo su corazón para poder escuchar tu palabra. Bendice los oyentes de Restauración, bendice los que nos ven a través de las redes sociales. Dios, usa este medio para que las personas puedan reconocer que sin ti nada podemos hacer y que es por tu gracia infinita que tú nos alcanzas, que nos das vida y vida en abundancia. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.
Quiero agradecerles a todas las personas que ya nos están dejando sus comentarios. Recuerde que cuando finalicemos la reflexión, es decir, el mensaje de la palabra de Dios, vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Vamos en este momento a seguir con la serie Elías, el profeta de Dios. Quiero en esta oportunidad hablar bajo el tema Fuego del cielo. En la última oportunidad analizábamos cómo Elías desafió a los falsos profetas de Baal y les dijo que hasta cuándo iban a claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, pues adoremos a Dios. Si Baal es Dios, pues adoremos a Baal. Entonces él los convocó en el monte Carmelo y él decidió levantar el altar que había sido destruido por años, ya que eso es lo que en este momento venía a corregir Elías Tisbita, que venía de los moradores de Galaad. Vamos entonces al primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo número 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como bien acabo de mencionar, quiero hablar bajo el tema Fuego del cielo. En la última oportunidad hablábamos cómo Elías había desafiado precisamente a los falsos profetas de Baal, dando cobertura específicamente al hecho de que ese Baal, ese Dios o esa falsa divinidad como a lo cual ellos creían, los seguidores de Baal, no obstante, no reconocieron en ese momento que Baal no podía responderles. Elías los desafiaba, se termina hasta burlando de ellos, y yo ponía 4 argumentos y eso usted lo puede ver en el archivo. Ahora corresponde hablar de cómo Dios contesta la oración de Elías. El capítulo anterior acabó con esa oración de Elías frente al altar del sacrificio. Y sin más preámbulo, este capítulo o estos versículos que acabamos de leer, versículo 38, nos dice que en ese momento cayó fuego del Señor, el cual indica que Dios respondió de inmediato, contrario a los profetas de Baal. Elías no necesitó de largas oraciones para que Dios le respondiera. Elías no necesitó herirse su cuerpo como esos seguidores de Baal lo habían hecho. Tan pronto como Elías comenzó a orar, fuego de Dios cayó del cielo. La Biblia luego dice: y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Qué gráfico es este primer libro de los Reyes, capítulo número 18, versículo número 38. Es interesante notar cómo la escritura nos declara que inmediatamente que Elías está orando, fuego cayó del cielo. Interesante. Quedando con esto claramente demostrado que Dios respondía a la oración de su profeta con un auténtico milagro que rompía las reglas de la naturaleza. Y ya le voy a explicar por qué estoy diciendo todo eso. Lo que sucedió en este episodio fue que un rayo, y que fue la gente la que lo entendió como que fuego cayó del cielo. Pese a la expresión hebrea, fuego del cielo, era la misma que se usaba para referirse a los rayos en la época. Es obvio, y este es el punto, que lo sucedido en este lugar no fue simplemente la caída de un rayo, tampoco como muchas personas han tratado de explicarlo. Analizando seriamente los hechos, se hallan varias razones para afirmar que no se trató de la caída de un rayo y mucho menos de un acontecimiento accidental de la época. Le voy a explicar y le voy a dar los argumentos. En primer lugar, la sequía ya llevaba más de 3 años y no había nubes en el cielo. Esto lo confirma la escritura más adelante, cuando Elías oraba para que lloviera y envió a su criado 7 veces a ver si había una nube levantándose, y dice que hasta la 7ª vez
Este regresó diciendo: desde el mar viene subiendo una nube, pero es tan pequeña como el puño de una mano. Entonces, este es el argumento. Si no había nubes en el cielo, y científicamente está comprobado que las nubes participan en la formación de los rayos, podemos afirmar que bajo esas circunstancias climatológicas era imposible que se produjera rayos en el territorio de Israel si no había nubes. 2. Segundo argumento: un rayo no había producido los efectos que aquí se mencionan, pues la escritura en la versión NBI dice que el fuego quemó el buey, la leña, las piedras, el agua acumulada, ni quemar, voy a decirlo, una piedra. Si entendemos la palabra quemar como consumir su principal acepción, vea lo que dice la versión que yo estoy manejando en este momento, que es la Reina Valera. Es más contundente, pues la misma porción dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es el argumento. La palabra consumió usada indica que aquel fuego deshizo todas las cosas que se mencionaban ahí y que no quedó nada de ellas. Por eso le dije, no lo puede ser un simple rayo. Tercero, la descarga de un rayo, aunque sí puede producir el calor suficiente para cristalizar la superficie de una piedra, no es capaz de consumirla, mucho menos deshacerla. Y aquel altar construido con 12 piedras, recuerde, con 12 piedras formaba una considerable cantidad de piedras que difícilmente podía ser cristalizada por un solo rayo. Mucho menos podía ser consumida. Entre campesinos existe el mito de la piedra del rayo, el cual pudo originarse cuando un campesino vio caer un rayo en el campo y al pasar precisamente por el lugar del impacto encontró una piedra cristalizada, la cual lucía diferente de las demás. Lo que se hizo creer, este es el punto, que dicha piedra cayó con aquel rayo, por lo cual la llamó piedra del rayo, y muchos hasta le atribuyen poderes especiales a dichas piedras y las conservan como amuletos de buena suerte. Pero la ciencia desvirtúa ese mito. ¿Por qué razón? Pues un rayo es solo una descarga eléctrica acompañada de un destello o de un relámpago, y una onda sonora o trueno precisamente que pueda producir. Además, no todos los rayos caen de arriba hacia abajo como nosotros creemos, pues hay rayos nube-tierra que van desde una nube hacia el suelo, y rayos tierra-nube que van desde el suelo hacia una nube, y rayos nube-nube que van de una nube a otra. Tengo que hacer toda esta aclaración de argumentos porque este pasaje ha generado ciertas controversias en muchas personas, que este milagro no sucedió. Pero aquí cayó un fuego, y este es el punto, que redujo a cenizas las piedras del altar. Y por eso es que estoy en este momento rompiendo todos esos mitos que han acontecido en este pasaje. Pero para convertir en cenizas una roca se requiere una temperatura tan elevada que por razones físicas y químicas no se podía producir en la naturaleza, pues consumiría tanto oxígeno que cientos de personas de la multitud precisamente que estaban presentes en el Monte Carmelo tenían que haber muerto por la falta de oxígeno. Nadie, este es el punto, nadie habría soportado tan alta temperatura, comenzando por el mismo Elías, que antes de orar al Señor había dado un paso al frente. Por tanto, el pueblo de Israel, los 850 profetas paganos del rey Acab y Baal, Elías, estaban presenciando un fenómeno extraordinario que sobrepasa todas las fronteras de la naturaleza humana. En el universo existen fenómenos de incineración como el que esta escritura precisamente describe. Por ejemplo, hay cuerpos celestes en el universo en cuyas superficies, ¿qué pasa? Se genera varios aspectos, o por qué no decirlo, calor suficiente para disolver cualquier materia como piedras, metales, otros metales, pero en la superficie de nuestro planeta, al menos en la atmósfera, no existe. Lo que pasó ahí, esto es más claro.
Es un fenómeno insólito que física y químicamente no puede suceder, pero Dios lo hizo, porque es un milagro de parte de Dios. Un fenómeno que no puede darse en las condiciones naturales del planeta, pero ocurrió ¿el qué? Eso, un auténtico milagro de parte de Dios en el Monte Carmelo. Es que Dios no estaba jugando. Dios no estaba jugando a esconderse. Dios no estaba jugando. Había enviado a su hombre, al hombre de Dios, a su profeta, y había ido a raer con el pecado que Israel había tenido. Y para poder raer ese pecado se necesitaba un milagro poderoso, si usted me lo permite. Dios ahí ocurrió un proceso de fusión, o si me lo permite, de incineración de la materia desconocida para el entendimiento científico de la época. La Biblia llama fuego a lo sucedido ahí. Al combinarse con el oxígeno que conocemos, en realidad no podríamos decir con exactitud qué sucedió. Y este es el punto, no puedo decirlo. Lo cierto era que al altar y todo sobre él fue consumido. Eso es lo que la Biblia declara. Aquel fenómeno sobrenatural consumió todo lo que estaba en el altar. Y el altar mismo, la Biblia dice, quemó el holocausto, quemó la leña, quemó las piedras, quemó el suelo, lamió el agua de la zanja alrededor del altar. Entonces, la Escritura describe una combustión de arriba hacia abajo, contraria al comportamiento del fuego, cuya propagación es de abajo hacia arriba. Dios había hecho ahí más de lo esperado, aunque a la gente le habría bastado un rayo para creer. Él hizo más que eso en esta oportunidad, y en condiciones muy adversas, pues Elías había mojado el holocausto, Elías había mojado la leña, Elías había mandado a mojar el altar con cántaros de agua, llenó de agua aquella zanja que rodeaba el altar. Quizá Elías hizo eso para que la obra de Dios fuera inconfundible y no dejara un ápice de duda. Por la forma en que se hizo todo en este momento en el Monte Carmelo, sabemos que ni Elías ni nadie influyeron en la forma en que Dios obró ahí. Dios se manifiesta sobrepasando los límites de lo natural. Es que Él es Dios, y delante de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Solo cuando Él estima que es necesario para sus planes con la obra que está haciendo, Él rompe protocolos. Al fin y al cabo, Él es el dueño de toda la creación. Es interesante precisamente cómo Dios ahora está obrando precisamente a favor de Elías. En este capítulo quiero que meditemos en la respuesta contundente y sobrenatural de Dios a la oración de Elías, la reacción del profeta ante esa victoria sobre la idolatría, algunas características que identifican las genuinas manifestaciones sobrenaturales de Dios y los propósitos de Dios al hacerlas. Por eso quiero que analicemos 4 aspectos, a ver si el tiempo nos da. En primer lugar, la sobrenaturalidad de Dios no deja lugar a duda. Siempre Dios es convincente y contundente. Dios no necesita que nosotros le facilitemos nada para hacer sus milagros, sino al contrario, para que el poder de Dios quede más claro delante de los incrédulos, sería mejor que nosotros le añadiéramos dificultades a nuestras oraciones. Permítame le explique. Quizás en vez de hacer toda suerte de trucos pretendiendo provocar que Dios obre, debemos ir a la dirección contraria, dificultar la realización del milagro. ¿Por qué? Porque cuando Dios en su soberana absoluta decida manifestarse, lo hará con nosotros, sin nosotros o contra nosotros, y entonces su obra sobrenatural no dejará ninguna duda. Es exactamente lo que pasó en la batalla en el Monte Carmelo. En estos tiempos es muy común ver en las televisoras evangélicas programas en los que se anuncian supuestas sanidades, aunque creo que la fe de la gente merece respeto. Cuestiono precisamente el ambiente sugestivo, la música y toda la pompa que puedan realizar, que montan dichos escenarios, predicadores, para provocar en la gente la expectativa de que recibirá su milagro. Esos verdaderos
sensacionalistas hacen que las personas suelten las muletas o se levanten de su silla y hagan todo clase de alarde. Y la gente, haciendo un gran esfuerzo, trata de probar que Dios le ha sanado, cuando no es así. Y la gente trata de empezar y tratar de manipular, voy a decirlo, aquel milagro. Aunque el dolor es evidente, las cámaras ya no muestran sus expresiones. ¿Y por qué razón? Porque no favorecía el mercado de dicho espectáculo, no favorecía que la campaña se llenara. Si a nosotros nos avergüenzan o al menos nos entristecen esos espectáculos presentados como manifestaciones de Dios y esos ministros oportunistas, ¿qué dirían los incrédulos? ¿Qué dirán los incrédulos al ver tanto espectáculo? Estoy tratando de usar una palabra menos dañina. Ese sensacionalismo genera más dudas que fe. Esa manipulación de la fe de las personas humildes, tan generosa, endurece los corazones de los incrédulos. Esos espectáculos no son más que recursos de mercadología, o mercadotecnia sería la palabra correcta, pero que usan algunos desalmados para promover su egolatría, para promover su forma de ver las cosas. Pero el Señor no necesita un espectáculo para Él. Él obra de forma sobrenatural. No queda duda, cuando Dios sana a un paralítico, este no necesita hacer esfuerzos para caminar sonriente. No, la obra poderosa de Dios no deja dudas. Pero en aquella colina del Carmelo, el fuego del Señor cayó y consumió todo. Y entonces la Biblia dice, cuando todo el pueblo vio, que se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios, Él es el verdadero Dios. El pueblo se olvidó de Baal, porque la obra de Dios produce conversión, transformación profunda en la vida de las personas. Recordemos que Elías oró diciendo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás precisamente convirtiendo ese corazón endurecido. Elías sabía que ese suceso no convertía a Israel, que toda la pompa tampoco lo iba a convertir, que tan solo era un paso en el proceso de la conversión, pero que aquel era un momento definitivo para Israel. La Escritura registra varias ocasiones anteriores a esta en las cuales Dios hizo caer fuego del cielo para consumir las ofrendas que diferentes personas le presentaban. Y al examinarlas detenidamente descubrimos que en cada una de ellas Dios ha hecho caer fuego del cielo de variadas formas y con propósitos muy diversos para su obra. En época de los jueces, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón para enviarlo a librar a Israel. Gedeón trajo una ofrenda y el ángel le dijo: toma la carne y el pan y la levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y luego la Biblia dice: entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Y de la roca salió fuego y consumió la carne y el pan. También sucedió cuando el ángel del Señor visitó a Manoa, precisamente el padre de Sansón, allá en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 19 y 20, para anunciarle a Manoa que su mujer estéril daría a luz un hijo. La Biblia dice: entonces Manoa tomó un cabrito, juntó con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Eso usted puede verlo. Jueces capítulo 13, versículos 19 y 20. Y ya en tiempos de la monarquía, en una época en que una mortandad azotaba a Israel, también sucedió cuando David ofreció holocausto al Señor. La Biblia dice: allí construyeron un altar al Señor y le ofreció holocaustos.
y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Estas veces anteriores fueron manifestaciones privadas a una persona. En el caso de Gedeón, solo él lo vio. Luego en el caso de Manoah, solo él y su esposa estaban en casa cuando sucedió. Y el caso de David, solo David y la gente que con él y la propiedad de Aruna lo vieron en Jebuseo. Pero ahora sucedía delante de todo Israel. Ahora sucedía delante del rey Acab. En los casos de Gedeón y Manoah, el fuego significaba que Dios estaba agradado con el holocausto que los jueces le ofrecieron. En el caso de David, el fuego indicaba que Dios había oído la oración del rey y que detendría la mortandad en Israel. Pero en este caso, que representaba el fuego, aceptación, no. En realidad, Dios mostraba su ira para con Israel. Ver el fuego cayendo sobre el holocausto y consumiendo todo a su paso habría espantado a los israelitas. Y quizás muchos habrían dicho: Él es el Dios verdadero, Él es el verdadero Dios. Pero su reacción era más por temor que por un genuino arrepentimiento. Y más adelante en esta historia se lo voy a mostrar. ¿Y cómo no iban a espantarse? ¿Y cómo no iban a preocuparse? Si Baal, en primer lugar, nunca le respondió. Si estaban viendo caer delante de sus ojos la ira de Dios por su pecado. La apabullante victoria contra la idolatría oficializada en el país, obtenida por Elías en este episodio, tiraba por tierra las aspiraciones de Jezabel, de Acab, de introducir su culto pagano a la diosa Aserá. Jamás el paganismo había quedado más avergonzado como quedó en este reto. No hay en la Biblia otra situación en que la idolatría haya quedado tan mal como esta. Y ese es mi primer argumento. Segundo, de 4. Elías tomó posesión del terreno del ganado de Acab. Aquella obra sobrenatural, Dios le mostraba a Israel que Baal no era más que un ídolo hecho por manos humanas, que no tenía el control del fuego como ellos creían, y que en cambio el Señor de Israel escuchaba y respondía con fuego del cielo a la oración de su profeta. Entonces note, en la batalla contra aquella idolatría que Dios venía librando con Israel por casi un siglo, Elías esa tarde había conquistado un nuevo terreno y daba un paso más hacia la conversión de Israel. Elías sabía que aún con este gran milagrazo del fuego del cielo, Israel no se iba a convertir, que era parte del proceso y que Dios había dado un paso, pero no era el todo. Él sabía que debía aprovechar cada espacio ganado en esta oportunidad. Por eso tomó posesión del terreno, ganando la idolatría precisamente en Israel y la maldad de Acab y de Jezabel. Hasta ahora el plan de Dios era perfecto. Primero, Elías apareció ante Acab para decirle: no lloverá hasta que yo diga. Acab quizás dijo: como tú digas, loco. Luego Dios escondió a Elías 3 años y medio en el arroyo de Kerit, que ya lo hemos visto, durante los cuales no llovió. Entonces Acab entendió que Elías no era un loco. Entonces Acab entendió ahora que Elías no era cualquier persona, era un hombre de Dios. Y salió a buscarlo para que abriera precisamente los cielos, y que la sequía había generado tanta hambruna en Israel. Después de ese tiempo, Elías regresó a Samaria. Acab le dijo: ¿tú eres el que causa problemas a Israel? Elías le dijo: no, tú y tu familia son los que han causado graves problemas a Israel. Y ante esa respuesta, Acab pudo haber dicho: ¿quién eres tú? Maten a este hombre. Y quizás deseaba hacerlo, pero sabía que si lo mataba, jamás volvería a llover en el país. Y por eso, aunque no le gustara la autoridad con que Elías le hablaba, Acab no se atrevió a atentar contra el hombre de Dios. Al contrario, lo respetaba y le obedecía en todo lo que mandaba. Recordemos que cuando regresó a Samaria,
estuvo frente al rey. Elías le ordenó: reúneme a todo el pueblo y a los profetas en el monte Carmelo. Y viene el rey y que le obedeció. Entonces note, ahora que el holocausto fue consumido por fuego de Dios, el pueblo se dio cuenta de que Baal era un ridículo mito y una falsedad religiosa. Pero eso no le bastaba. Por eso, aprovechando esa contundente victoria, Elías dio un paso hacia adelante, mandándole al pueblo con autoridad para que sea Dios, el único Dios verdadero. Qué interesante. Y ahora viene Elías Tisbita y vea lo que va a pasar. Según lo que dice el versículo número 40, entonces Elías les dijo, oiga qué interesante, Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Elías no estaba jugando a un show. Elías no estaba jugando a ganar popularidad. Después de esa demostración, Elías pudo decir: ¿ya vieron quién es el verdadero Dios? Ahora vendrá la lluvia. Pero el mar todavía no va a caer la lluvia. Pero aquí hay un dato interesante, y es por lo cual estoy leyendo este versículo número 40. Mandó a capturar a los 850 profetas de Baal y de la diosa Aserá. Y la escritura dice: tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón, dice la versión NBI, y allí los ejecutó. La reacción del profeta contra los corruptos del pueblo de Dios fue firme en aquel arroyo. Él no dudó. Debió agarrarle la noche degollando todos esos profetas, pues eran 450 de Baal y 400 profetas de Aserá. Elías dijo: que no escape ninguno, porque sabía que al verse de alguna manera vendido a esta falsa divinidad, correrían y se esconderían entre la multitud. Pero el pueblo los capturó y a todos Elías los ejecutó. Dios quería extirpar el mal en Israel, y este es el punto. Jezabel trató por años trató de experimentar y de exterminar a los profetas del Señor, y no lo logró, no tuvo éxito. Se habían refugiado en cuevas, pero Elías exterminó a los profetas paganos en una noche. Al ver el poder destructivo de aquel portento que Dios había levantado ante ese milagro que él ha hecho, encontramos esos detalles. En realidad debía consumir a Israel, comenzando con Acab. Dios, ese fuego no habría dejado nada de ellos, y sin embargo no sufrieron ningún mal, porque la ira de Dios fue descargada sobre el holocausto. Esa es la enseñanza acá. Por eso Elías hizo todo en obediencia a la palabra de Dios y ofreció el sacrificio a las 3 de la tarde, porque a esa hora era que la ley mandaba para el sacrificio vespertino. La eficacia de aquel sacrificio se debió a la obediencia del profeta. Eso mismo pasó en el Calvario casi 1000 años después, donde otro sacrificio sustitutorio tuvo lugar, ofrecido también a las 3. ¿Está escuchando? A las 3 de la tarde. La Biblia dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Lo declara la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por medio de ese sacrificio nosotros recibimos vida y vida eterna. Volvamos al pasaje del primer libro de los Reyes. La matanza de los profetas idólatras era como sacar el virus que provocaba la enfermedad, como extirpar el cáncer que corrompía a todo Israel. Con esa acción de matar a los profetas seguidores de Baal, los altares y el templo de Baal que Acab había hecho construir se quedaron sin sacerdotes. Así, el profeta aseguraba que nadie continuaría instruyendo al pueblo en el paganismo religioso que Acab
con su esposa Jezabel habían metido. Así como Elías dijo que no escape ninguno, nosotros sabiendo que gracias al sacrificio de Cristo en el monte de la calavera recibimos perdón y vida eterna. También digamos enfáticamente que no escape nada de lo que atenta contra el señorío de Cristo en nosotros y actuemos erradicando el pecado, confirmando así la victoria de Cristo Jesús. Tercer argumento: la sobrenaturalidad de Dios demanda que nos purifiquemos. Este es el punto. Igual que en Israel, en nuestra vida habrá 850 cosas que nos alejan de Dios. Dios quería extirpar el pecado, el baalismo religioso en la época, y para eso tenía que degollar, quitar completamente 800 profetas de Baal. Tal vez nosotros tengamos 850 cosas que nos están alejando de Dios, las cuales están en nuestra naturaleza pecaminosa y se manifiestan en pecados como el orgullo, los malos deseos, la ira, la envidia, la lujuria y otros vicios de la carne. Mientras esos pecados o hábitos que nos alejan de Dios vivan en nosotros, aún habiendo visto el poder de Dios, nuestra vida espiritual nunca será sólida, porque esas células enfermas estarán dentro de nosotros, dañando nuestra integridad. El Señor Jesús habló de esto diciendo: si tu mano te hace pecar, córtala. Más vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que será arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que será arrojado con los dos ojos al infierno. Eso usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 45. Quizás eso nos parezca muy radical, quizás anticuado, quizás, voy a decirlo de esta manera, un Dios muy feo. Pero quien lo dice es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él tiene derecho a dictar las normas de conducta de su pueblo. Todos tenemos hábitos y conductas que ya deberíamos haber exterminado, que ya deberíamos haber erradicado. Esos malos hábitos que dejamos vivir en nosotros son los profetas de Baal, que continuarán enseñando el mal. Recordemos que la Biblia dice: un poco de levadura fermenta toda la masa, leuda toda la masa. Al dejar vivir en nosotros el germen del mal, nos comportamos como Acab en el capítulo 20, que más adelante lo vamos a ver. Cuando un profeta vino a él, le dijo: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. Siendo derrotados en la batalla, los funcionarios sirios se rindieron ante Acab y le pidieron piedad para Ben-Hadad, diciendo: su siervo Ben-Hadad dice, por favor, perdóname la vida. Acab entonces mandó que lo trajeran la Biblia, que le trajeran la Biblia. Y la Biblia declara, oiga esto: cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, este lo hizo subir a su carro de combate. Así, ignorando a Dios, Acab hizo amistad con el rey que Dios había condenado a muerte. Ben-Hadad le propuso una negociación política a Acab, diciendo: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo. Podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Y Acab, creyendo que con ese tratado daba un golpe político, le respondió: sobre esa base te dejaré en libertad. Acab hizo lo que él creyó que le convenía a Israel. La Biblia dice: y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. Eso está específicamente en el primer libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 34, para un mayor marco de referencia. Este es el detalle. Para guardar a Israel de las prácticas de los moradores de Canaán, Dios le dijo a Moisés: habla
habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes, destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen, todo. Ordénales que arrasen con todos los santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se las he dado como por heredad. Note ese mandamiento, analicémoslo por favor. Con ese mandamiento de conquistar, expulsar a los moradores y borrar todo vestigio de idolatría, Dios quería que su pueblo se consagrara por completo a Él y que no existiera ni la más remota posibilidad de que éste fuese arrastrado por las influencias paganas de los pueblos que habitaban aquella tierra de Canaán. El Señor sabía que Israel era rebelde y que su corazón siempre tendía al mal, y por eso, en tono de advertencia, siguió diciendo: pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan ahí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Eso lo declara el libro de Números, capítulo 33, versículo 55. Y para disuadir a Israel de desobedecer ese mandato, el Señor dijo: entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Y aún con esas advertencias, y si usted me lo permite, con esas amenazas que Dios le dijo a Moisés para que se las dijera al pueblo, Israel desobedeció, dejando con vida a los moradores que Dios le mandó que expulsara, y cohabitó en la tierra con ellos, y esa fue la ruina de Israel. Moisés obedeció a Dios, y por eso casi al final de sus días congregó al pueblo y le dijo: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsará de su presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Según lo que Moisés decía, aunque eran pueblos más grandes y fuertes, ellos los expulsarían. Y Moisés siguió diciendo: cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú le hayas derrotado, deberás destruir por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Aquí estoy leyendo Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. El mandato de Dios era contundente. El mandato de Dios era claro. Pero ¿por qué el ser humano siempre quiere estar negociando con la idolatría? ¿Por qué el ser humano siempre quiere estar congraciándose con algunos aspectos, cuando había dicho destruyanlas por completo? Por eso volvamos a Elías. Pero Elías no era rebelde con Dios. Por eso, mientras Israel y Acab se reponían del susto, él degolló a 850 profetas falsos protegidos del palacio. Cuando Acab se sobrepuso, lo único que podía hacer era decidir qué hacer con aquellos cuerpos sin vida. Aquel arroyo debió volverse rojo por la sangre derramada esa tarde. Esa actitud de Elías debería ser una lección para nosotros, de manera que si Cristo ya ganó para nosotros una victoria en la cruz del Calvario, nosotros seamos capaces de dar el siguiente paso. Hagamos precisamente como Elías. ¿Y cómo hizo Elías? Aprovechemos ahora a empujar nuestra vida hacia la santidad, hacia la consagración a Dios, a confirmar la victoria que Dios ya dio precisamente en la cruz del Calvario. Y si es preciso cortar una mano, pues hay que hacerlo. Y si es preciso degollar 800 profetas, esas cosas escondidas que hacemos según nosotros. Muchos tenemos nuestros profetas de Baal escondidos en nuestro carácter o en nuestro estilo de vida. Conservamos hábitos pecaminosos que ya no consideramos como tales. Otros participantes de cosas que, aunque no son pecaminosas, sí nos arrastran al pecado. Así muchos, llamándonos cristianos, convivimos con el pecado con mucha naturalidad.
Quiera Dios que nuestra actitud ante el pecado sea la misma que Elías tomó, que exterminemos de nuestra vida los hábitos pecaminosos y las debilidades de carácter, que no escape ninguno. Eso es lo que dijo Elías, que no escape ninguno. Vamos a degollarlos, porque sólo así podremos agradar al Señor y estaremos aptos para presenciar las manifestaciones sobrenaturales de su poder en nuestras vidas. Acab, al ver a Elías ejecutando a los profetas, quizás pensó: qué cruel es Elías, qué terrible. Pero los crueles eran él y su perversa mujer, que mataban a los profetas del Señor y hundían al pueblo de Dios al paganismo, la hechicería, la prostitución, los sacrificios de niños y una diversidad de perversidades e inmoralidades sexuales que exigía ese culto a Baal. Quiera Dios que, como Elías, tomemos la victoria de Cristo para nosotros, que seamos vigilantes, observando si le estamos ganando terreno al pecado o si éste nos está haciendo retroceder. Que el ego no nos engañe haciéndonos sentir espirituales cuando, como globos inflados, somos quizás vanos. Que el Señor nos ayude a exterminar con todo el pecado que pueda cohabitar en nuestras vidas, para que Dios nos hable a tiempo. El día de mañana voy a continuar con esta temática, porque solo vimos 3 argumentos, pero lo visto hasta ahora podemos llegar a 3 aspectos importantes. El primero de ellos: el milagro no iba a cambiar por completo a Israel, que era parte del proceso que Dios quería llevar a su pueblo. 2. Es importante extirpar con el pecado. Es importante degollar, no negociar con aquellos aspectos que a Dios le desagradan. Dios había mandado ese milagro y ahora Elías tenía que dar el siguiente paso, y era aniquilar con ese pecado. Y por eso degolló a los falsos profetas de Baal. La tercera aplicación es: lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Dios es el único Dios verdadero. Así como el pueblo terminó declarando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero quiera Dios que nosotros sigamos a ese Dios, no por las cosas que nos da, no por la victoria en el Monte Carmelo que Él pueda darnos, sino porque cada día experimentamos su amor sobre cada uno de nosotros. Oremos entonces. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por cada vida que en este momento nos ha sintonizado. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que toda buena dádiva, que todo don perfecto provienen de ti. Gracias por cada vida que en este momento ha estado pendiente, Dios mío, de la reflexión de tu palabra. Gracias por hablar a cada uno de nuestros corazones. Gracias por darnos tu cobertura. Gracias, Dios mío, por tu palabra, el cual sabemos llega a tiempo. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú quieres, Dios mío, una completa, genuina restauración en nuestros corazones. Ayúdales a aquellas vidas que todavía no han querido exterminar completamente el pecado erradicado en sus vidas. Ayúdales, ayúdanos a todos. Ayúdanos, Padre Celestial, a amarte solo a ti y no mirar atrás. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu verdad. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias a usted que está en sintonía. Hemos terminado el consejo de la palabra de nuestro Dios y quiero dar lectura a algunos comentarios de personas que han estado pendientes a lo largo del programa. Quiero agradecerles su sintonía. Gracias por apartar un tiempo y estar con nosotros en esta transmisión en vivo en este día lunes 28 de noviembre. Quiero informarles que nos está escribiendo mi hermano Henry Calderón. Nos dice: Dios les bendiga, pastor, saludos, que el Señor sea el que nos hable a través de su bendita palabra. Dios me lo bendiga siempre. Y en otro comentario dice: amén, preciosa alabanza. Mi hermana Claudia Carranza:
Amén. Gracias a esa preciosa sangre es que hoy somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Él. Haciendo referencia a la alabanza que poníamos al inicio del programa. Mi hermana Orquídea Geovanea, saludos mi hermana, gracias por estar con nosotros, saludos a la distancia. Mi hermana Claudia Carranza, saludos pastor, siempre me alegra poder escucharle. Carlos Silva, amén, gloria a Dios, aleluya, listos para poder escuchar la palabra de Dios en reflexión, dice mi hermana Dorian Aparicio. También Dios les bendiga, amados hermanos, ya listos en esta transmisión y escuchar la palabra de Dios. Bendiciones pastor Melvin y su amada esposa, amén. Bendiciones mi hermana Dorian Aparicio. Nos dice también otro comentario, linda alabanza. Mi hermana Elizabeth Miranda, Dios les bendiga, amados hermanos, gracias por permitirnos empezar otra semana que sea de mucha bendición para todos, amén. Esa es nuestra oración, amada hermana Lilia Núñez. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga, amén. Saludos mi hermana Lilia Núñez. Elizabeth Miranda, amén. Hermana Elizabeth, hermanos, pido que me ayuden con sus oraciones. Tengo una deuda que cancelar y no puedo en estos momentos, pero sé que Dios es nuestro proveedor y Él va a proveer con la salud de mi madre, que se encuentra muy mal de salud. Dios es el único que puede ayudar en este momento, amén. Hermana, vamos a seguir orando, esa petición está puesta, la oración por su madrecita, por sanidad también, y para que Dios nos ayude, nos provea precisamente los recursos para saldar esa deuda. Mi hermana Hilda Cruz, Dios le bendiga hermano, amén, gloria al Señor. Mi hermana Elizabeth nos dice también otro comentario, amén. Mi hermana Hilda Cruz, Dios le bendiga hermanos, oración por mi vida y sobrino, oración para que Dios le fortalezca nuestras vidas. Con gusto mi hermana Hilda Cruz, recuerde que todo lo podemos en Cristo cuando Él viene y nos fortalece. Mi hermana Dorian, linda palabra que es Dios y que hace, y todo lo que hace es perfecto. Amén. Bendiciones mi hermana Dorian. Mi hermana Lilia Núñez, muy buen mensaje, ha sido de grande bendición. Dios lo siga bendiciendo, pastor, a su esposa y familia. Amén. Mi hermano Carlos Silva, buen consejo, pastor. Mi hermana Teresa Martínez, bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén. Saludos mi hermana Teresa Martínez, gracias por acompañarnos. Qué bendición contar con ustedes. Gracias a la misericordia de Dios que nos permite iniciar una nueva semana con gozo, con alegría, reconociendo de que Dios es el único que nos da precisamente la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante en este inicio de semana. Agradezco también a todas las personas que nos han estado sintonizando en nuestro canal en YouTube. Gracias, recuerde que puede buscarnos y suscribirse a nuestro canal como Elín San Miguel y en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. Gracias a usted que ha estado en sintonía en la red social de Twitter, como a usted que ha estado pendiente de Restauración 1450 AM a través de esa sintonía. Nos alegra mucho poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Vamos también a estar orando por Jonathan Josué Colato Rodríguez, Brian Abraham Castro Canales. Vamos a estar poniendo esas peticiones en las manos de Dios, reconociendo de que Él es el único que puede ayudarnos y dar cobertura a nuestras necesidades. ¿Qué le parece si oramos y confiamos en nuestro Dios? Oremos entonces, digámosle: Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos brindas de poder predicar tu palabra, de poder anunciar estas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por cada persona que ha estado pendiente de esta transmisión. Gracias porque tú eres el que produces, Dios mío, en nuestras vidas, así el querer como el hacer. Te doy gracias por todas aquellas personas que están confiando en ti. Están confiando en que tú puedes dar la respuesta a esa situación caótica, conflictiva que se está presentando. Dios mío, te ruego que tú hagas la obra y que tú puedas dar cobertura
a cada una de esas vidas. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Da respuesta a mi hermana Elizabeth Miranda ante el problema, Señor, que está acosando su corazón. Suplico, Señor, la intervención. Da tú la respuesta, Señor, a cada necesidad. Sana a su madrecita. Da tú la provisión, Señor, que tanto estamos necesitando, Padre Celestial, porque sabemos que para ti no hay nada que sea imposible. Para ti, Señor, tú das siempre respuesta a nuestras vidas conforme sea la medida de fe de cada una de las personas. Ahora sana al enfermo, liberta al cautivo, da la bendición a aquellas personas que lo necesitan, y sobre todas las cosas, Señor, tú tienes cuidado y control, y nada acontece a nuestra vida sin que sea tu perfecta voluntad. Gracias por cada persona que ha estado pendiente de la transmisión. Gracias por cada vida que ahora, Señor, está dando cobertura a estas peticiones, y sé tu propicio dando respuesta a sus necesidades. Gracias te damos, bendito Rey. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, y la alabanza la declaramos solo para ti. Bendice, Señor, el pueblo que tú has comprado a precio de sangre. Bendice cada oyente de Restauración. Bendice, Señor, también esta emisora. Bendice a todos los que nos sintonizan en las redes sociales. Gracias por proveernos siempre un equipo de trabajo. Gracias, Dios mío, por darnos esa cobertura de poder anunciar tu palabra, y no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Si Dios nos presta vida, recuerde el día de mañana, siempre en este mismo horario, de 10 a 11 de la mañana, una edición más de su programa Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.